Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Juan 3:16. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Después de estas palabras, vamos entonces a tener la oración. Amén. Oremos. Bondadoso Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre eterno, porque en tu infinito amor y bondad buscas un camino por el cual enseñarnos cómo ser verdaderamente victoriosos y triunfantes sobre el mal en esta tierra. Gracias por estos temas, Señor, un concepto nuevo, la resiliencia, pero del cual necesitud correcta en estos tiempos finales que estamos viviendo. Enséñanos, Señor, para que podamos aprender a ser familias donde el gozo y la paz de Cristo puedan manifestarse aún a pesar de las dificultades y las pruebas que a diario nos embargan. Por favor, Señor, dale fuerza y dale valor a cada familia de esta asociación panameña y a nuestras familias en el mundo entero por infortunios, por tantas situaciones que se están dando en estos momentos con nuestros hermanos en otros lugares. Señor, yo te ruego, ten misericordia y permítenos aprender a los pies de Jesucristo, a ser fuertes en medio de la adversidad, a aferrarnos de la roca eterna que es Cristo, y que así nada ni nadie nos separe, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Por favor, Señor, guárdanos como la niña de tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, estimados y amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Que la gracia y la paz y la bendición del cielo sean con cada uno de nosotros. Y el título de la conferencia de hoy es La resiliencia en la evangelización. Resiliencia en la evangelización por nuestro querido pastor Alfred Ngwenya de Zimbabue. Y ya leímos la cita bíblica acerca del Evangelio en acción. El Evangelio muestra lo que Dios mismo ha dado por cada uno de nosotros. Dios dio a través de su Hijo amado Jesucristo para que la humanidad pudiera alcanzar la vida eterna. Y dice aquí entonces, fue en el jardín del Edén donde el diablo llegó a dañar y a destruir la obra de Dios. Qué hermosa. Y sigue diciendo, hola, ¿me escuchan? Sí, pastor, se escucha. Para los transgresores. Amén, gracias, hermano. No había esperanza alguna para los transgresores. Todo parecía conducir a los ojos del cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. Patriarcas y Profetas, página 48, párrafo 1. Sin embargo, el amor de Dios era tan grande por el hombre que no podía dejarlo perecer y darle triunfo al diablo. El hombre puede parecer algo pequeño para Dios dar a su Hijo o para Jesús dejar las cortes celestiales. Esto se puede entender al mirar, el escuchar la agonía de Cristo en la cruz, de Jesús en la cruz del Calvario. Leemos en el libro de Segunda de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para vencer el maligno y sus obras diabólicas, se necesita un gran Jesús en un lugar humilde en Nazaret con su familia pobre, muchas veces caminando largas distancias para llegar a las almas necesitadas, para ser aliviadas de la pobreza espiritual. Vemos entonces cómo Cristo vino a este mundo. Y dice aquí también que Él vino para aliviarnos a esas almas de la pobreza espiritual y también de la enfermedad. La Biblia claramente nos dice que Él vino a los suyos, pero no fue aceptado. Sin embargo, nunca renunció a su misión, sin refugio ni amigos, pero nunca renunció a su misión. Amén. Así entonces vemos que Cristo hizo un gran sacrificio. Este fue el sacrificio que hizo nuestro Dios. Él abandonó todo lo que poseía en los cielos. Dejó su palacio en las mansiones eternales, el palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejó todas las comodidades y los lujos de la corte de los cielos.
Sin embargo, vino a esta tierra y nació en un humilde pesebre, en un lugar donde se alimentan a los animales del campo. Ocupar el máximo lugar en los cielos, entonces nuestro Señor se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre, y vemos entonces cuán humillante fue este nacimiento. Sin embargo, fue adorado por los ángeles por esa gran hazaña y esa magna obra de venir a este mundo para redimir a la humanidad. Donde nos muestra, en el libro de Hechos está escrito: en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, versículo 35. La Biblia nos muestra esta bienaventuranza es dada a aquellos que están dispuestos a dar, y el que da recibe mayores bendiciones. Hay un viejo refrán que escuchaba hace mucho tiempo, pero que es muy hermoso, que dice: el que da sin esperar recibir nada a cambio, recibe la bendición. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cristo demostró el espíritu de la abnegación. Él dio en lugar de recibir. El principio de predicar el evangelio es dar. A pesar de ser rechazado y expulsado, él continuó predicando las buenas nuevas. El pecado que iba a separar al Padre de su Hijo Cristo, dice que de su Hijo, nos muestra que Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Patriarcas y Profetas, página 48, párrafo 2. Sin embargo, era una lucha incluso con el Rey del universo, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Ahora Cristo cumplió su misión. Había comenzado. Luego él dio una comisión a sus seguidores de proseguir con la obra. Mateo 28, los versículos 19 y 20 dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos debían seguir impulsando la obra bajo toda circunstancia, aunque no habían comprendido la comisión, la cual debían asumir cuando Él los envió a predicar la aproximación del reino de los cielos que estaba cerca. Ellos se fueron, metían a Él. No obstante, Jesús continuó diciendo algo que les mostró qué tipo de obra iban a asumir. Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras debían tomar en consideración que el camino no iba a ser fácil, como habían entendido en su primer alcance misionero. Lucas 10, versículo: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Mientras predicaban, se les opondrían, oprimirían y afligirían. Con todo iban a avanzar, aunque el camino pudiera parecer difícil. Satanás iba a trabajar astutamente para impedir el progreso de la obra, trabajando con aquellos que se oponen al evangelio del reino. A Satanás no le agrada algo. A Satanás no le agrada que cuanto más amamos a Dios y a nuestro prójimo. ¿Cuánto podemos dar? Muchos dan de su dinero, muchos dan sus talentos, otros dan su tiempo, pero lo más importante que Dios quiere es el corazón. Cuando uno le entrega el corazón al Señor, el corazón también lo entrega a todos sin pedir nada a cambio. La obra de salvar almas aún debe terminarse. A pesar de que los discípulos han fracasado, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué maravilloso ministerio. Dios nos ha llamado. Es un llamamiento a reconciliarnos con Dios y también a reconciliarnos con nuestro prójimo. Cuando los campeones y héroes cayeron, otros se levantaron para subir al escenario y continuaron pese a las dificultades que encontraron, tales que pudieron decir: porque no salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. A veces parece vergonzoso predicar el evangelio mientras otros persiguen las riquezas de este mundo. Parece absurdo para los jóvenes de escuela bíblica mientras aquellos de la misma. Sin embargo, los discípulos primitivos no se avergonzaron de ser llamados por cualquier hombre que se les pudiese aplicar. Debemos seguir las pisadas de los discípulos primitivos cuando seguían a Cristo bajo diferentes circunstancias. Estemos listos con que ellos cantaban, Romanos 8, 35 al 39, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o persecución, o hambre,
o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un número de dificultades amenaza a un obrero hasta que la misión sea lograda. El que es tímido puede que no haga nada. No deberíamos esperar que el camino sea más fácil para nosotros que en el tiempo de los primeros seguidores de Cristo que nos trajeron las buenas nuevas. El camino de hoy no es más fácil. Antes bien, el camino es escabroso. Cada vez se va poniendo más difícil. Van a haber muchas más dificultades hasta que cual nunca ha habido ni lo habrá en toda la tierra. Y de ese tiempo de angustia todos nosotros seremos librados. Todas las familias en Cristo serán libradas porque habremos recibido la bendición de nuestro Salvador. Abraham. Dios llamó a Abraham de su familia para ir y testificar. Él iba a seguir las instrucciones y la guía de Dios. Génesis 2:1. Pero había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hebreos 11 en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él no estaba en un lugar, se mantenía mudándose de un lugar a otro. Una vez la hambruna amenazó a toda la familia de Abraham, tanto que él perdió la fe en Dios, descendió a Egipto sin consultar a Dios. Debido a las dificultades, casi abandona Canaán. A una edad avanzada se le pidió dar a su hijo como sacrificio. Nunca negó su hijo a Dios. Además, hoy se nos podría pedir salir de nuestras adorables casas y tierras e incluso nuestros trabajos que prometen riquezas por causa del Evangelio. Como Abraham, después de habernos puesto en pie en apoyo del Evangelio, podemos el recuerdo y forzarnos a regresar a nuestros empleos anteriores. Sin embargo, no deberíamos escuchar la voz que nos insta a retirarnos. Seguid adelante. Amén. Así entonces vemos cómo Abraham fue llamado por Dios. Y como dice aquí la lectura, si Dios nos llamara a nosotros para dejar tierra, para dejar casa, para dejar a nuestra parentela, dejarlo todo, Abraham lo hizo. Si Dios te pidiera que tú le sacrificaras a tu hijo o a tu hija, a quien tú amas tanto, ¿lo harías por el Señor? Abraham lo hizo y lo hizo por amor a Cristo. Pablo. Recordemos al campeón del Evangelio, Pablo, como uno que nació antes de tiempo, bajo pena y aflicción. Sin embargo, siempre fue animado por las palabras de Cristo, quien decía, he aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Sus experiencias son, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en la alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 2 Corintios 11, 23 al 27. Bajo aquellas dificultades, él atrajo a muchos a Cristo. Pablo abrió muchas iglesias en muchas naciones, sanó a los enfermos, echó a los demonios y escribió muchos libros de la Biblia que disfrutamos hoy. El apóstol Pablo vivió una vida de sacrificio. El apóstol Pablo lo entregó todo por amor al Señor. Fariseo de fariseo, hebreo de hebreos, un hombre de un grandísimo talento y una capacidad intelectual muy superior a todos los de su época, la mayoría de los que vivían acá de Pablo. Sin embargo, él abandona todas las cosas. Abandona su hogar, su casa, abandona su tierra, abandona también sus riquezas y empieza a vivir una vida en carencias, en sufrimientos, en penurias, pasando hambre, pasando náufragos, siendo azotado, donde lo dejaron moribundo. Estos hombres pensaban que ya lo habían asesinado, pero Dios les salvó la vida milagrosamente. Vamos ahora a hablar acerca de Esteban, a quien consentía en que lo apedrearan. Saulo de Tarso consentía en que apedreasen a Esteban. Pero vamos a leer esta historia hermosa. La Biblia nos dice que Esteban fue el primer mártir cristiano. Murió por el Evangelio, el cual él predicaba valientemente, el explicar el Evangelio. Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el Evangelio en la sinagoga de Cristo y proclamaba usadamente su fe.
Al ver los sacerdotes y magistrados el poder que acompañaba la predicación de Esteban, le cobraron acerbo odio. Y en vez de rendirse a las pruebas que presentaba, resolvieron acallar su voz matándolo. Decidieron correr el riesgo del Consejo del Sanedrín para juzgarlo. Hechos de los Apóstoles, página 80, párrafos 1 y 2. Recordemos el espíritu valiente que Esteban, como resultado, Saulo de Tarso se convirtió, pues fue tocado por la perseverancia de Esteban. Se nos puede pedir regar el jardín del evangelio con nuestra sangre para agradarle y glorificarle. Estemos listos para ¿qué diremos de Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero y otros que fueron llamados a testificar para Cristo en medio de las llamas del fuego ardiente? Sin embargo, ellos cantaban la canción del evangelio hasta el último sonido de su voz. Una vez cuando Jerónimo vio cómo Juan Hus era castigado, se asustó y eligió retractarse o retirarse, pero su conspirar con sus propios hermanos por la causa del evangelio. El ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherirse a la fe católica y, sin embargo, el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus, exceptuando, sin embargo, las santas verdades que ellos enseñaron, el conflicto, pero en la soledad de su calabozo, vio más claramente lo que había hecho. Pensó en la valentía y fidelidad de Hus y en cambio reflexionó sobre su propia negación de la verdad. Pensó en el divino maestro a quien Eusa soportó la muerte de cruz. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. Hus reclamaba nuevas víctimas. Solo la completa abjuración podía salvar de la muerte al reformador. Pero es confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. El conflicto de los siglos, página 104, párrafo 2. En medio de la persecución podemos ser amenazados y agobiados por el temor, y por esto avancemos predicando el evangelio sabiendo, como prometió, está con nosotros hasta el fin del mundo. Tomemos esta obra como nuestra ya, y ya que somos hijos e hijas de Dios, recordemos que somos los elegidos mientras avanzamos con la palabra de vida. Así que hemos visto mártires que murieron en el Señor, y estos al dar sus vidas, como dice la primera cita, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor. Amén. Que el que ama a su prójimo da la vida por él. Así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros damos la vida también por nuestros hermanos. Y esto fue lo que hicieron estos grandes hombres de fe en diferentes de la historia de esta humanidad. ¿Cuántos queremos tener esa resiliencia, poder superar los diferentes obstáculos, problemas, terribles crisis y al final salir mejor como salieron estos siervos y siervas de Dios, entre los triunfadores, los que han de obtener la victoria final? Que Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga que me escuchas tarde. Amén. Vamos entonces a hacer la oración para terminar, pero antes de la oración